Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, buenas noches, buenas tardes, no sé a qué horas están viendo este tutorial, así que les deseo un buen tiempo en este momento. Bueno, chicos, aquí vamos a volver a repasar lo que es el verbo do, tanto como el verbo principal como el auxiliar. Obviamente el verbo do en inglés es bien importante porque es parte del presente simple. Recordemos que el tiempo del presente simple son acciones repetitivas, ¿sí? Que tenemos obligación de hacerlas, que tenemos que hacerlas todos los días, ¿sí? Que no es que en este momento lo estemos haciendo, sino que lo hago todos los días, ¿sí? Entonces quiero primero que vayamos aquí en nuestra pizarra. Aquí tenemos organizado nuestra información. Vamos a empezar primero con explicar como verbo principal y luego como auxiliar. Como auxiliar es solamente un ayudante. Recordemos que no podemos traducirlo literalmente. Por favor, dejemos de traducir literalmente, porque la traducción literal es la que nos retrasa un poco el aprenderlo como tenemos que decirlo en inglés. Recordemos, una forma es decirlo en español y hay otra forma para decirlo en inglés. No tiene que ser necesariamente una traducción literal. Entre más nosotros tratemos de traducir literalmente, nos va a costar más el que nuestro inglés sea fluido, el que nosotros entendamos o nos demos a entender. Porque si estamos cuestionando, ¿y por qué va do aquí? ¿Por qué va do acá? Y no se supone que es el verbo hacer. No. Tenemos que aprender bien cómo se usa. Y aquí, en esta explicación bien sencilla, vamos a poderlo entender. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos primero. Digamos, main verb. Main verb significa el verbo principal, ¿sí? El to do es un verbo principal. El verbo do es el verbo hacer, ¿sí? Es el verbo hacer, ¿sí? Entonces, vamos a utilizarlo para conseguir algo, participar en una acción que representa una obligación, limpiar, ordenar algo y tareas repetitivas. En otros sitios web, en otras clases, ustedes van a escuchar casi el mismo concepto. Algunos van a añadir otras acciones, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que representa una obligación y tareas repetitivas. Es decir, bañarse, levantarse, hacer algo todos los días, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el verbo do es como verbo, va a traducirse como el verbo hacer, ¿sí? Entonces recordemos que aquí estamos hablando del verbo hacer, ¿sí? Es el verbo hacer. Ahora, este verbo hacer lo vamos a dividir en dos grupos de pronombres. No se va a utilizar la palabra do para todos. Se va a utilizar dos formas, ¿sí? Y para ello ustedes aquí tienen una guía de cómo se utiliza, ¿sí? Dentro de un momento lo vamos a ver. Aquí vamos a enfocarnos en estos dos grupos. En el primer grupo tenemos los pronombres I, you, we y they, ¿sí? Y en el segundo grupo tenemos los pronombres he, she, it, ¿sí? ¿Ok? En los verbos, en el tema de los verbos, siempre van a estar estos dos grupos. No importa qué clase de verbo sea, siempre van a haber dos clases o dos grupos de pronombres, porque los pronombres en primera, tercera persona van a utilizar la forma regular, es decir, que no sufren un cambio, no hay que añadirle una letra. En cambio, el segundo grupo, que son los pronombres aquí sería cuarta persona, aquí sería tercera persona, tercera persona, que es he, she, it, él, ella, esto, esta, esto. Recuérdense que it tiene muchas traducciones en español. Por favor, vayan a verificar ahí en sus copias, porque no solamente va a traducirse como esto, esta o eso, esa, tiene más, ¿ok? Entonces, volvemos. Los pronombres en tercera persona, que son he, she, it, van a tener la añadir, escúchenme bien esto, la ES, la IES y S al final,
Estas 3 reglas son fundamentales para utilizar los verbos en tiempo simple. Ya vamos a tener un repaso de nuevo de qué es un tiempo simple. El tiempo simple es cuando decimos yo como, yo duermo, ella come, él maneja. No estoy utilizando el verbo to be. Escuchen bien. Si yo digo yo como en español, no estoy diciendo que en este momento lo estoy haciendo, porque para eso tengo que utilizar el verbo ser y estar en español. Yo estoy comiendo. Eso quiere decir que tengo que conjugar el verbo comer, comiendo. Miren, tanto si lo quiero decir en presente y en pasado. ¿Sí? Miren, yo estoy comiendo. Lo mismo sucede en inglés. ¿Sí? Yo no puedo decir, si yo quiero decir yo estoy comiendo, no voy a decir I eat. No, esta es una acción simple. Esto es una acción simple. A eso se le llama presente simple. Porque es una acción o una tarea repetitiva. Todos los días lo hago. ¿Sí? Esto es presente simple. Pero si, por ejemplo, lo digo conjugado, lo estoy hablando en un lenguaje muy sencillo para que todos me entiendan. Algunos de ustedes saben gramática en español, excelente, algunos que no. Por eso lo estoy explicando de esta manera. Entonces, yo aquí sí voy a involucrar el verbo to be. I am. Entonces, eat. Lo tengo que conjugar también con el famoso ing. ¿Sí? Eating. Y este tiempo se le llama presente continuo, porque es algo que yo hago continuamente. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues estoy comiendo. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues estoy poniendo atención a la clase. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues estoy durmiendo, estaba durmiendo. ¿O qué estabas haciendo? Estaba durmiendo. También se puede hablar en presente y en pasado, ¿sí? Entonces, este continuo es una acción que tú la haces en este preciso momento y que va a estar cambiando cada cierto tiempo. Por ejemplo, estoy comiendo, pero ya que estoy comiéndome el sándwich, me estoy tomando la taza de café, perdón. Entonces, después de eso, a los 5 minutos, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir a limpiar. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando ahora. Después de limpiar, 1 hora, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues estoy viendo televisión. O sea, es una acción continua que se cambia, ¿sí? Aunque son acciones repetitivas, pero que en el mismo momento lo estás haciendo. En cambio, el presente simple es una acción o una tarea repetitiva de todos los días. Todos comemos. ¿Qué regularmente haces en el día? Pues yo como, yo duermo, me visto, me baño, me lavo los dientes, me lavo la cara, lavo los trastes, lavo la ropa. O sea, esas son acciones repetitivas explicadas de una manera simple. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, ya sabiendo bien que hay hay más tiempos en inglés, pero ahorita estamos enfocados en definir el tiempo presente simple o pasado simple, presente y pasado continuo. Por eso les estoy diciendo, cuando nosotros utilizamos estas 3 reglas con estos pronombres que están acá, yo tengo que utilizarlo en presente simple. Nunca lo voy a utilizar en presente continuo, ¿ok? Y cuando el verbo está con ES, IES, ES, es porque tengo que ver la terminación del verbo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, ¿estamos? Bueno, ahora continuemos, volvamos al do. Entonces el verbo do es el verbo hacer. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para representar una obligación, limpiar, ordenar algo y tareas repetitivas, ¿sí? Si hay más opciones, tenemos que verlas, tenemos que estudiarlas para estar seguros que es lo que tenemos, cómo utilizar. Pero esas son las acciones en general, ¿ok? Muy bien. Entonces, 2 grupos dijimos de pronombres. I, you, we, they, que es primera persona y tercera persona de los pronombres personales, van a utilizar la forma do.
¿ok? Van a utilizar la forma do. La tercera persona en los pronombres personales son he, she, it, igual que en español. Él, ella, esto, esta, etc. Estos van a utilizar la forma dos, ¿ok? Siempre. Va. Muy bien. Ojo, ahorita estamos hablando en la forma positiva. Positiva. Oraciones que estamos afirmando. Afirmando, ¿ok? Afirmando. Entonces ya vamos a hacer aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver aquí la oración, hacer el trabajo de la casa los sábados en la mañana, ¿ok? Bueno, entonces voy a mover un poquito acá porque siempre me quedo con menos espacio. Déjenme un momento, vamos a mover aquí nuestro contenido para que tengamos espacio. Entonces recuérdense que vamos a hacer la oración, hacer el trabajo de la casa los sábados en la mañana. Entonces se dice, ok, vamos a poner aquí the housework, ahorita lo vamos a poner en grande, housework on Saturdays mornings. O podemos poner solamente Saturday mornings, ahí está. Aquí lo vamos a ver, así vamos a utilizar Saturday, no lo vamos a poner en plural, solamente mornings es necesario colocar, ¿ok? Entonces digamos, I do the housework on Saturday mornings. O si estamos hablando de tú o de ustedes, ¿cuál sería? You do the housework on Saturday mornings. Si nosotros hacemos el trabajo de la casa los sábados de la mañana, sería we do the housework on Saturday mornings. Si estamos hablando de ellos y ellas, ¿cómo sería? They do the housework on Saturday mornings. Miren, ¿sí? Entonces aquí estoy diciendo, yo hago el trabajo de la casa los sábados por la mañana. Y aquí sí tengo que utilizar do porque estoy diciendo yo hago, ¿sí? Mucho cuidado con eso, no se vayan a confundir. Aquí estoy diciendo yo hago, ¿sí? Aquí estoy diciendo yo hago el trabajo de la casa los sábados en la mañana. Miren, no siempre va a llevar do, pero hay oraciones que sí, porque estamos diciendo hacer. Por favor, aclaro eso para que no haga ningún problema. No voy a decir make, no, porque make es un verbo para hacer cosas manuales. Ahí lo vamos a explicar más adelante. Aquí, como es una tarea de limpiar y ordenar, housework es trabajo de la casa, es ordenar, limpiar, es una tarea repetitiva, que lo hago todos los sábados de la mañana, entonces tiene que ir con do, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos aquí con el 2. Déjenme mover este contenido, lo vamos a mover. Vamos a ver si nos movemos aquí todos, no se preocupen, ahí ustedes lo pueden ver despuesito. Esta es la ventaja de estos pizarrones. Sí, esta es la ventaja de los pizarrones. Aquí está, miren, ahí nos quedó bonito. Ahí ustedes después le pueden tomar copia, ¿ok? Bueno, vamos a borrar acá. Necesitamos borrar esto porque aquí esto no nos va a servir. Bueno, entonces recuérdense que estamos hablando en manera positiva y de manera positiva. Quiere decir que mis oraciones son positivas, afirmativas, que yo lo hago. Ahora aquí, ¿cuál va a ser la situación? Es la misma oración. Vamos a copiarla y lo único que va a ser diferente es el 2. Leamos todos juntos. He does the housework on Saturday mornings. Él hace el trabajo de la casa los sábados por la mañana. She does the housework on Saturday mornings. ¿Sí? Ella hace el trabajo de la casa los sábados en la mañana. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la concordancia o con el sentido lógico al utilizar el pronombre it.
¿ok? Esto hay que tener mucho cuidado, porque yo no puedo decir eat en esta oración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que hacen el trabajo de la casa los sábados de la mañana. Recordemos que it es el pronombre que representa al objeto, porque es singular, objeto, lugar, situación y animal. Puede ser una mascota, puede ser un animal cualquiera, ¿sí? Entonces aquí en esta no vamos a colocarlo con esta oración. ¿Va? ¿Con cuál podemos colocarla? La que siempre hemos trabajado, con el verbo como funcionar. Esto funciona, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí el verbo work, ¿sí? Verbo work, ¿sí? Cuando nosotros queremos decir esto, este funciona, vamos a decir it does work. Digamos it does work. Ahora, esto que dijimos acá arriba, ¿sí? Esto que dijimos acá arriba es para nada más verbos regulares. El verbo do es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir? Que el verbo do tiene una palabra específica o la forma específica única para he, she, it, que no necesita de esto, ¿sí? Aunque aquí pues, porque la regla va a ser de acuerdo a esto. Esto de acá no se va a aplicar a dos, así que lo vamos a borrar porque eso fue de la explicación de los verbos simples. En este caso, para decir él hace, ella hace o esto hace el trabajo, aquí puedes traducirlo como esto hace el trabajo. En otra traducción, ¿cuál sería? Esto funciona. Recuérdate que no puedes traducir literalmente, dejemos de traducir literalmente. Esto, esta, este, eso, esa, ese, aquel, aquella, aquello, funciona. Funciona o trabaja, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Ok, aquí lo utilicé para it con un verbo porque no concuerda con la oración de arriba. A menos que esté hablando de la maquinita, alguna cosa, algún objeto que solamente pues se utilice los días sábados, ¿sí? Pero trato la manera de que sea una oración sencilla, con sentido común y que se pueda entender, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, ahí estamos. Entonces, con it tengamos mucho cuidado en ver la concordancia o ver que la lógica en la oración concuerda, ¿ok? Eso es bien importante. Muy bien, entonces, ahí estamos. Entonces, ahí estamos con el verbo do. Bueno, voy a escribir algunos ejemplos de cuando sí puedo utilizar el verbo do, ¿sí? Bueno, ok, por ejemplo, vamos a escribir acá. Algunos ejemplos ustedes lo tienen en su carpeta de estudio. Ahí tienen el contenido del verbo do y dos. Lo vimos hace ya 2 meses atrás, que es nuevo. Ahí ustedes lo pueden ver. Muy bien, por ejemplo, bueno, quienes hacen ejercicios van a decir I do exercise. Vamos a ver, exercise every day. Every day. Muy bien. Vamos a ver aquí, aquí está, exercise every day. Aquí estoy diciendo es yo hago ejercicios todos los días. Muy sencilla mi traducción. Si yo quiero ponerle cada día, no hay problema. Every day va a traducirse como todos los días o cada día. ¿Sí? Muy bien, es muy sencilla la traducción. Vamos a ver, si alguien hace alguna actividad en específico, podría decir ella hace, she does, bueno, quienes corren, aquí sería correr, no vamos a poner yoga, vamos a poner yoga aquí porque es una actividad. She does yoga every Wednesday. ¿Sí? Aquí sería ella hace yoga todos los miércoles. Miren, va maestra, si quiero utilizar cada miércoles, claro que sí. Recuérdense, no traducir literalmente.
Sí, es que los regaño porque traducen todo literalmente y se confunden. Miren acá, miércoles, todos los miércoles. Sí, esa es una clave. Cuando nosotros ya queremos tener un inglés fluido, es dejar de traducir literalmente. Porque entre más traducimos literalmente, nos va a costar muchísimo mantener la idea en inglés. La idea es mantener la idea en inglés, que cuando tú la escuches en inglés ya no la tengas que traducir, sino que ya la entiendes. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Vamos a ver, ellos siempre hacen un buen trabajo. They always do a good job. Miren, ellos o ellas, recuérdense que they puede ser para ellos y ellas, hacen un buen trabajo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Si yo quiero decir yo hago los trastes todos los días, recuérdense que una cosa es lavar y otra cosa es hacerlos, es decir, preparar. Es decir, quitarlos, levantarlos de la mesa, limpiar el desperdicio, lo que quedó en el plato, pasarles agua y luego ponerlo en el lavavajillas o en el dishwasher. Entonces esa es la acción que se tiene aquí como I do the dishes every evening. Recuérdense que evening tiene la traducción de noche, ¿verdad? Evening lo vamos a utilizar, bueno, para cuando estamos recién venidos en una reunión, cuando entramos aquí a la casa, entramos a algún lugar, decimos good evening. Y cuando estamos indicando una actividad en la tarde, puede ser evening o at the night, ¿ok? Entonces aquí digo, yo hago los platos todas las noches, ¿ok? Muy bien. Ahora, si digo yo lavo los platos, entonces aquí ya no va a ser I do wash. No. Vamos a utilizarlo sin. Si yo quiero decir yo lavo, voy a decir I wash. Pero si yo quiero decir yo hago, es I do. ¿Ok? Muy bien, excelente. Vamos a ver ahora aquí otra con do. Creo que esas son las que hemos tenido más para utilizar. Sí, ahí estamos. Muy bien. Entonces, simplemente utilizo el do cuando digo que voy a hacer algo. Pero recuérdense que estas, miren, quiero que observen en esto, por favor. Voy a remarcar aquí las oraciones que están en inglés. Quiero que observen que el verbo do, después del verbo do, hay un sustantivo, no hay un segundo verbo. ¿Sí? Porque es la forma más sencilla. ¿Sí? Ok, miren pues. I do, she does. Aquí tenemos un adverbio que es always. Siempre los adverbios, este adverbio always, va a ir antes del verbo, sea cual sea el verbo. Always, sometimes, often, ¿sí? Never, ¿ok? Siempre van a ir antes del verbo, por eso se llama adverbios, que va antes del verbo, ¿ok? Y tenemos aquí do, I do. Muy bien. Ahora miremos después del do. Tenemos el sustantivo exercise, el sustantivo yoga. Ok, aquí tenemos el sustantivo ya calificado, good job. Tenemos el sustantivo the dishes. No son verbos, son sustantivos, ¿sí? El primer sustantivo está en plural. Segundo sustantivo está en singular. Tercer sustantivo está en singular, pero calificado porque tiene la palabra good, ¿ok? Y el siguiente, the dishes, está en plural, ¿sí? ¿Ok? No son verbos los que sí le siguen, ¿sí? Entonces, es importante entender que no siempre va a ser el verbo do más otro verbo. No. Tiene que ser el verbo do más un sustantivo, la actividad que tú hagas. Por eso dice aquí, representa una obligación, limpiar o ordenar algo y hacer tareas repetitivas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está ¿cuál sería la tarea repetitiva? I do the dishes every evening. Es una tarea repetitiva. Yo hago los platos todas las noches. Otra tarea repetitiva. Vamos a ver. Exercise every day. ¿Sí? Una obligación. Good job.
They always do a good job. Eso es una obligación. Estamos obligados a trabajar bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta estos aspectos para utilizar el verbo do. ¿Ok? Bueno, ahora bien, eso sería con esto. Ahora, la forma positiva. Vamos ahora con la forma negativa. Es muy sencilla. ¿Sí? Pero nos falta el he, she, it, ¿verdad? Sí. Ok, vamos ahorita a poner aquí con it. No pusimos con it. Aquí mezclamos con she, con la tercera persona. En vez de decir she, podemos decir he does yoga every day, o he puede hacer otra actividad que sea actividad, no que sea verbo. ¿Sí? Por favor, mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, ahora la forma negativa, muy sencilla. A esto les vamos a colocar el verbo, la palabra not. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Bueno, entonces vamos a copiar aquí esta. Vamos de nuevo a hacer nuestro grupo, 2 grupos de pronombres. Es bien importante hacerlo. Que se nos vaya quedando, por favor memorícelo, porque eso es importante. Esta es la base. Si no tenemos bien puesta la base, no podemos hablarlo bien. Así de sencillo. Bueno, en la forma negativa, vamos a utilizar negativo afirmativo. Es decir, ¿cuándo es que qué es negativo afirmativo? Cuando yo estoy afirmando que no lo es. ¿Sí? Que no hago esa acción repetitiva. Que no hago esa obligación. ¿Sí? Que no hago esa obligación, que no limpio esto, que no ordeno esto, que no hago esa tarea repetitiva. ¿Ok? Esto sería con el no. Entonces vamos de nuevo a utilizar el verbo do y el verbo doesn't. Muy bien. Y aquí lo que le vamos a añadir es la palabra not. Nosotros podemos decirlo. I do not, you do not, we do not, they do not. Esa sería la forma sin la contracción. Recuérdense que una contracción es la unión de 2 palabras, es decir, puede ser un verbo, puede ser, aquí lo puse una vez con la contracción, puede ser un verbo con un pronombre personal, o puede ser un verbo con el no, o pueden ser los 2 verbos to be, is, are, con la palabra not, ¿sí? Ok, bueno, muy bien. Entonces podemos decir con el segundo grupo, he does not, she does not, it does not. Ok, muy bien. Entonces mi contracción aquí va a ser don't y does not sería doesn't. Va, ok. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a utilizar la misma oración para que nos quede claro. The housework on Mondays. The housework on Saturday mornings. Entonces aquí puedo decir, yo no hago, vamos a poner aquí, el trabajo de la casa los sábados en la mañana, sino que resulta que los hago otro día. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí está. Miren. Ok, puedo decir I don't, pero aquí nos falta algo. Aquí nos falta algo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nos hace falta el verbo do de nuevo. Bueno, vamos a ver aquí. En la primera vimos que el principal verbo es do en una oración positiva. ¿Ok? Cuando hacemos una oración negativa, vamos a utilizar el mismo do, pero lo vamos a unir con la palabra not, que se convierte en un auxiliar, un ayudante, nada más. ¿Sí? No podemos traducir literalmente la palabra do y not, no se puede. Simplemente la traducción es no, yo no, tú no, nosotros no, ellos o ellas no. ¿Ok? Entonces, para decir que no, hago tal cosa, que tú no haces tal cosa, que nosotros no hacemos tal cosa, que ellos no hacen tal cosa, vamos a utilizar no solamente el auxiliar, pero también el verbo do como tal. ¿Sí? Digamos, I don't do the housework on Saturday mornings. O you don't do the housework on Saturday mornings. We don't do the housework on Saturday mornings. Or they don't do the
Muy bien, entonces esa es la forma negativa. Estoy negando que yo no lo hago, ¿sí? Lo mismo va a pasar con he, she, it. Lo único es que va a cambiar el doesn't, ¿sí? Do not, does not, o don't, o doesn't. Ahora, maestra, ¿qué voy a hacer aquí con el negativo? Porque se supone que does es el verbo hacer de he, she, it. Claro que sí. Aquí vamos a hacer lo mismo. Cuando es negativo, ¿sí? Cuando es negativo vamos a utilizar el verbo do. Cuando es solamente negativo. Leamos. He doesn't do the housework. Él no hace el trabajo de la casa los sábados en las mañanas. O she doesn't do the housework on Saturday mornings. En este caso, en esta oración no vamos a aplicar el it. ¿Sí? Como aplicamos el verbo work, ¿ok? Entonces aquí, para decir esto no funciona o esto no trabaja, vamos a decir it doesn't work, no works. Simplemente work, ¿ok? Work. Mucho cuidado aquí, ¿sí? Esto le va a pertenecer a esto, ¿ok? ¿Sí? Recordemos siempre la concordancia, la lógica en la oración. ¿Cuándo puedo utilizar it? ¿Ok? Recuérdense eso. Entonces, recordemos, forma negativa, utilizo el doesn't más el verbo do. No importa si es he o she. Así él lo estableció la regla, porque aquí estoy diciendo él no hace. Él no hace. Sí, recuérdense que ese doesn't significa no. Y el don't, ¿qué traducción va a tener o qué va a significar? No. ¿Ok? ¿Sí? Y el do va a ser hacer. Y aquí hacer, no hacer, no hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa va a ser la forma negativa. La forma negativa es como la vamos a trabajar de esa forma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, solo para concluir acá. Recordemos, voy a ponerle un zoom. El verbo do como verbo, la palabra do, como verbo principal se traduce y significa como hacer. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando representa una obligación, limpiar o ordenar algo y hacer tareas repetitivas. Cuando estoy hablando en tiempo presente. Ya vamos a ver en un momento el pasado. ¿Sí? Entonces, el verbo do se va a trabajar en dos formas. Primer grupo, I, you, we, they va a utilizar la forma do. He, she, it va a utilizar la forma dos. ¿Ok? Y recordemos acá que, aquí no mezclé. Recordemos acá que siempre el verbo do, para utilizarlo bien como el verbo hacer, que dijimos que va a ser la siguiente palabra, un sustantivo. Si estamos hablando o vamos a añadir un adverbio de frecuencia, siempre, a veces, a menudo, nunca, ¿sí? Se va a utilizar antes del verbo do, ¿sí? Y la forma negativa, ¿sí? Va a utilizar la forma don't y doesn't. Don't para I, you, we, they y doesn't para he, she, it. Y ambos grupos van a utilizar el verbo do. Yo no hago, tú no haces, nosotros no hacemos, ellos o ellas no hacen. Él no hace, ella no hace. Y en el caso de esta oración con it, que utilizamos un verbo, vamos a decir it doesn't work, esto no funciona, esto no trabaja. Esto para it va a ser la palabra no en español. ¿Sí? Excelente. Bueno, vamos a quedarnos en este momento, en esta parte. De ahí vamos a ver la forma del pasado, que es el didn't, y luego la forma perfecta, que es el don't. Ya vamos a verlo más adelante y espero que con esto ustedes puedan trabajar. En su carpeta de estudio tienen un contenido sobre el verbo do.
Ya lo habíamos visto casi 2 meses, pero les sugiero que vuelvan a verlo ahí en su folder para que ustedes lo puedan repasar, ¿sí? Entonces, luego estaré enviando, nos quedaría lo del tiempo pasado y cómo se utilizan preguntas, porque también el do se utiliza como auxiliar para hacer preguntas, ¿sí? Muy bien, yo creo que podemos verlo de una vez aquí la pregunta, ¿sí? Vamos a ver, podemos ver aquí la forma de pregunta. Vamos de una vez a abarcar este tema de acá. Bueno, entonces, ¿qué hago cuando quiero hacer una pregunta? Por ejemplo, yo quiero decir, tú haces el trabajo de la casa los sábados en la mañana. A ver, pongamos esto acá. Voy a utilizar la oración you do the housework on Saturday mornings, ¿ok? Para hacerlo de la pregunta, ¿sí? Vamos a hacerlo de una vez acá. El video va a ser un poquito extenso, pero vale la pena verlo, ¿ok? Bueno, como pregunta. Bueno, ¿haces tú el trabajo de la casa los sábados por la mañana? Miren, aquí se puede formular esta pregunta en español de varias formas. Puedo decir, mira, por la mañana tú trabajas tú haces el trabajo de la casa, o el trabajo de la casa tú lo haces los sábados por la mañana, ¿verdad? Y todo va a ser de acuerdo a la entonación de la pregunta, porque si yo la estoy entonando como una pregunta, pues se va a entender, ¿va? Que es pregunta, valga la redundancia, ¿va? ¿Sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Voy a utilizar esta traducción. Ustedes pueden utilizar cualquier traducción o cualquier otra forma de esta pregunta, va a ser la misma. Va a ser la misma traducción en inglés, ¿sí? Entonces, vamos a escribir primero la oración en positivo. Recuérdense, you do the housework, como dijimos, on Saturdays mornings, ¿verdad? The housework on Saturday mornings. Muy bien, ok. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra forma para poder hacer la pregunta. Bueno, muy sencillo. Que dije siempre verbo to be, el verbo do, auxiliar. Vamos a cambiar el lugar de posición para hacer la pregunta. Para abrir siempre una pregunta con la oración do, siempre va a ser do el que lo va a abrir, dependiendo de el pronombre. Do. Y la segunda palabra va a ser el pronombre personal. Miren, es muy sencillo hacer la pregunta. Do you? Ok, ahora, no puedo decir do you the housework on Saturday mornings, ¿verdad? No, ahí tenemos que incluir otra vez el verbo do, porque ya sabemos que el primer do es un auxiliar que tiene que ir de por fuerza. No se puede omitir ese do en la pregunta. Se tiene que colocar y se tiene que decir. Do you do the housework on Saturday mornings? Tú haces o en las mañanas, tú haces el trabajo de la casa, los sábados, como ustedes quieran traducir. ¿Sí? Entonces, número 1, tengo aquí el auxiliar. Este va a ser mi auxiliar. El ayudante siempre tiene que ir al inicio de la pregunta. Siempre. Segundo, va a ser el pronombre personal o el sustantivo. Puede ser el nombre de la persona. Puede ser la compañía. En ese caso vamos a poner nombres de compañías porque ahí va a cambiar el do. ¿Sí? Pero como te estoy hablando a ti, te estoy preguntando, va a ser you. Y número 3, tenemos que poner siempre el verbo do. Do auxiliar y do de verbo. Do de acción, porque aquí estoy diciendo tú haces o haces tú. ¿Sí? Y el resto de la oración, pues es el contexto, con la diferencia de que se va a colocar un signo de interrogación al final para mostrar que es una pregunta. Repitamos, do you do the housework on Saturday mornings?
¿sí? Hay que tener mucha cautela en hacer la entonación de pregunta, porque puede ser que no nos vayan a entender si solo la decimos como robots. Do you do the housework on Saturday mornings? No se va a entender. En cambio, hay que darle entonación, ¿sí? En el acento que tengamos, eso no hay problema, pero si nosotros damos bien clara la idea, ya es suficiente, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de aquí hay un nombre? Yo quiero decir Juan. ¿Será que Juan hace el trabajo en la casa los sábados por la mañana? Entonces, no voy a traducir el será. No. Recordemos que en español lo decimos así, hablamos así, pero en inglés no. ¿Sí? Muy sencillo. Vamos a ver, vamos a poner aquí, Juan hace el trabajo de la casa los sábados en la mañana. Entonces, en vez de decir you, sería Juan. ¿Y qué sigue de Juan? ¿Qué va a ser? ¿Qué verbo vamos a utilizar? ¿Sería que el do o el dos? La forma. Dos, muy bien. Juan, dos. ¿Por qué dos? Porque Juan es he. Aunque aquí no aparece literalmente el pronombre he, pero mi cerebro, la oración, el contexto me está diciendo que estoy hablando de él. Imaginariamente, mentalmente, como usted quiera decirle, usted está identificando en su cerebro que estamos hablando de he, es decir, de él. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. No vamos a poner Juan, he does. No. Nosotros hablamos así en español, Juan, él hace, ¿verdad? Muchos ponen así. No es correcto. Porque no estamos diciéndolo, no lo estamos estructurando como nosotros lo decimos en español, sino como debe de ser en inglés. Juan, dos. Como yo sé que Juan es un nombre masculino y los pronombres masculinos y femeninos son he y she, ¿verdad? The housework on Saturday mornings. Entonces, Juan hace el trabajo en la casa todos los sábados en la mañana. O los sábados en la mañana. Es que hay muchas traducciones en español. Muy bien, ahora vamos a hacer la pregunta. Recuérdense que la pregunta vamos a iniciar con el auxiliar do, es decir, es la palabra do porque no va a ser verbo, ¿verdad? Entonces pero ¿sería do o dos? Dos, muy bien. Dos, y luego el nombre Juan, no va a ser el pronombre, sino Juan. Ahora, como recuérdense que en la primera pregunta que hicimos tenemos que colocar siempre el do porque estábamos preguntando si él hace. En la primera pregunta estoy preguntando si tú haces. No puedo omitir ese do como verbo. ¿Okay? El primero es un auxiliar, un ayudante. El segundo va a ser función de verbo. Entonces, ¿cuál sería? Muchos dirán, maestra, es el 2. Bueno, ¿es correcto? En la pregunta no es correcto, pero sí es correcto en el concepto de que ustedes ya saben que he, she, it tiene que ir con 2. No vamos a colocar este, vamos a colocar el do. Así es. Así es. En la pregunta y en la negación vamos a utilizar el verbo do para he, she, it. Muy sencillo, ¿sí? Miren, es muy sencillo identificarlo o aplicarlo. Miren pues, repitamos. Does Juan do the housework on Saturday mornings? ¿Sí? No vamos a decir does Juan does, no, es does Juan do. ¿Ok? Bueno, entonces quédense con este concepto. Cuando hago una negación, vamos a ver aquí, cuando yo hago una negación en los pronombres de la tercera persona, negación, y cuando hago una pregunta, el auxiliar va a ser does y el verbo va a ser do. Así de sencillo. Negación va a ser el auxiliar doesn't y en la pregunta va a ser el auxiliar does. Y como verbo principal va a ser do. Solamente en la pregunta y en la negación. ¿Sí?
Aquí podemos colocar más nombres, vamos a ver. Aquí puedo decir, vamos a poner aquí un nombre bonito, Lila. Lila, decimos, se llama Lila o Lulú o Juan Carlos, Juanca, Juan Carlos, Pedro, Pablo, todos, ¿verdad? Sea masculino o femenino, el nombre, recuérdense que va a ir primero el auxiliar, dos. Y el verbo principal va a ser do. Cuando yo quiero decir, mira, Juan hace esto, mira, Lulú hace esto, o Juan Carlos hace esto, en forma de pregunta, ¿ok? ¿Sí? Mientras que aquí, mientras que el I, you, we, they van a utilizar esta. Mira, pues aquí, en vez de you, podemos decir, si yo quiero preguntar, mira, yo hago el trabajo de la casa los sábados en la mañana. Do I do the housework? O do we do? Nosotros hacemos el trabajo de la casa los sábados en la mañana. O do they do? Ellos o ellas hacen el trabajo de la casa los sábados en la mañana. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Entonces recuérdense, la pregunta es bien sencilla, solo es de cambiar de posición. Si lo quieren ver de este modo, cambien de posición y involucren el verbo do porque si se trata de preguntar que si él, ella o yo o ustedes o nosotros hacemos, tenemos que involucrar el verbo do auxiliar más el verbo do como verbo principal. ¿Sí? Muy bien. Ok, excelente. Bueno, esto ha sido una breve explicación de nuevo para que ustedes puedan practicarlo, ¿sí? En clase pues hemos estado avanzando, hemos estado practicando sobre esto. Recuérdense que tienen ese contenido en su carpeta y aquí tienen pues la conjugación y el significado en la forma de verbo principal y en la forma negativa, pues muy sencillo, ¿verdad? Es la palabra no y en la pregunta simplemente es una pregunta simple, valga la redundancia, ¿va? Sí. Ok, muy bien. Ahí estamos, chicos. Nos vemos en una próxima y cualquier cosa, por favor, traigan sus dudas en la clase que con mucho gusto las podemos explicar.